Descubre el secreto que los judíos conocen sobre la riqueza en solo un día. No te equivoques. No es una fórmula mágica, ni un don que nazca con la sangre. Es algo más sencillo y mucho más humano. Es una forma de tratar las cosas, sobre todo el dinero, que exige atención, disciplina y algunas pequeñas prácticas repetidas con calma. Marco lo descubriría en un día que comenzó como cualquier otro, entre pan tibio y el humo de un café barato. Marcos tenía un puesto de sándwiches en el East Side. Sus manos olían siempre a pan recién hecho y a cebolla. Su delantal llevaba pequeñas manchas que contaban historias de mañanas largas. Se levantaba antes del amanecer, cocía la masa, preparaba la salsa secreta que su madre le había dado, colocaba el cartel con los precios y esperaba la bocanada de turistas y oficinistas que traería cada jornada. 3 años después de empezar, trabajaba más horas que nunca, y su cuenta bancaria seguía sin respirar. Tenía clientes fieles. Sabía exacto cómo girar la plancha para que el pan quedara crujiente, pero la sensación persistente era la misma en esfuerzo, sin crecimiento. Una mañana, después de otra noche, de contar billetes con dedos entumecidos, Marcos notó algo que había visto infinidad de veces, pero nunca observado con atención. Al lado de su puesto, había una tienda pequeña. La fachada de madera pulida, letrados, gastados, la luz interior clara y ordenada. Era la tienda de Avi Rosenfeld, un comerciante judío ortodoxo, vestido siempre con abrigo oscuro y sombrero. Hacía años que tenía ese local. No llevaba el ritmo frenético de Marcos, ni parecían agotarle las jornadas. No tenía grandes carteles publicitarios, tampoco un ejército de empleados. Aún así, el negocio de Avi parecía más sólido. Su cliente salía con la bolsa cerrada, y, a menudo, volvía con otros en los días siguientes. Marcos no se despertó con envidia, se despertó con curiosidad. ¿Qué hacía Avi de distinto? ¿Era orden, suerte, contactos, algo heredado? Decidió observarlo por un día entero. Fueron necesarias ganas de aprender y la humildad de admitir que, quizá, el problema no estaba en los ingredientes del sándwich, sino en cómo se trataban las pequeñas cosas alrededor del dinero. Esa mañana, cuando el sol perforaba las rendijas de la ciudad y el humo de la cocina se mezclaba con la brisa, Marcos se centró en detalles que antes le parecían irrelevantes. No buscaba fórmulas escondidas, buscaba hábitos. Avi abría su negocio con un gesto que a primera vista podía parecer una costumbre más. Se detuvo en la puerta, apoyó la mano contra la madera, inclinó la cabeza y murmuró algo, una palabra breve, una expresión de agradecimiento. No era espectáculo, no era una plegaria larga, era un reconocimiento, un asentir antes de empezar. Luego, con movimientos lentos, levantó la persiana, encendió la lamparita sobre el mostrador y aspiró profundamente como quien revisa si lo que ha preparado está listo para ser ofrecido. Marcos vio aquello y algo dentro suyo preguntó: ¿por qué empieza su día con agradecimiento? ¿Puede una palabra cambiar el rumbo de la jornada? No era superstición, era atención, era marcar el inicio del día con intención, no con prisa. Lo primero que notó, gratitud. Avi no tenía un ritual extravagante. Tenía una pausa que abría el día. Agradecer al comienzo parecía colocar todo en su sitio. Los clientes que entraban al rato no percibían la pausa, pero sí la calma que impregnaba el lugar. Marcos pensó en sus propias mañanas, al encender la plancha, poner el cartel y salir a la calle con el corazón apurado. Cuánto protesta había en sus acciones y cuánto agradecimiento. La diferencia no fue solo emocional. La gratitud, observó Marcos, modificaba la manera en que Avi hablaba con la gente, cómo envolvía los productos, incluso cómo miraba los billetes. Y de repente, el dinero dejó de ser solo un fin en sí. Volvió una cosa con la que se podía dialogar con respeto. Entonces, sucedió lo que Marcos temía observar desde hacía tiempo, su setea mental. Si esto te interesa, suscríbete y dale like para más historias prácticas. No porque el like tenga poder sobrenatural, sino porque, si vamos a aprender juntos,
Mejor hacerlo acompañados. Después del primer empujón de curiosidad, Marcos se instaló en la acera y empezó a prestar atención con calma. La mañana se extendió en microésonas que, al unirse, formaron un patrón claro. La segunda cosa que captó en respeto por el dinero. Abby no dejaba que los billetes vagaran revueltos en un cajón. Tenía sobres, compartimentos, etiquetas casi diminutas. Cada moneda parecía tener un lugar asignado. Con sus manos doblaba los billetes con cuidado, los alineaba por denominación y los colocaba en una caja de madera que parecía más un objeto ritual que una caja registradora moderna. No había prisa en esa organización. Era cuidado deliberado. Marcos recordaba las veces que un billete se le escapaba del bolsillo, la vez que una señal equivocada de apuro le hizo dar un descuento sin pensar. Observó cómo Abby nunca dejaba caer un trocito de papel o una moneda. Lo recogía como si recogiera algo valioso, no solo por su valor económico, sino por lo que representaba. Trabajo, tiempo, una promesa de intercambio honesto. El respeto no impedía eficacia, la potenciaba. No es que el dinero me quiera, le dijo Abby, más adelante, cuando lo invitó a entrar, para comentarle algo. Es que yo quiero aprender a convivir con él, sin que nos lleve a discusión. Era una frase que quedó flotando. No era misterio, era postura. No era una afirmación de superioridad. Era un contrato consigo mismo. Trato bien, lo que me permite vivir. La tercera observación fue, quizás la que más golpeó, a Marcos Angué, enosidad sistemática. Abby no solo daba cuando le sobraba, daba como parte de su flujo diario. Había una pequeña caja en la puerta, con una ranura y una etiqueta manuscrita, para quien lo necesite. Cuando alguien pedía un poco de pan, o un café, y no llevaba dinero, Abby lo miraba con naturalidad, y le daba lo que pidiera sin ostentación. Cuando una cliente habitual le dijo que hoy venía con menos, Abby le ofreció un trozo extra sin preguntarlo. No era filantropía grandilocuente, eran pequeñas devoluciones del día. Marcos había visto caridad antes, pero lo que Abby hacía no tenía espectáculo, era regular. Una clienta agradecida devolvía a veces la bolsa con una sonrisa. Otros días dejaba una propina mayor. El gesto de Abby generaba un círculo ondar, abría la puerta para recibir con dignidad. La cuarta pieza fue el valor propio. En palabras de Abby, no negociar el precio del trabajo. A media mañana, llegó un cliente que quiso rebajar el precio de un producto. Era el típico regateo de barrio. ¿No me puedes dejar a 5 menos? Marcos esperaba la respuesta con una mezcla de aprensión y curiosidad. Abby contestó tranquilo, no con soberbia, sino con claridad, explicando por qué el precio era aquella materia prima, tiempo, cuidado. Y cuando el cliente se marchó sin comprar, Abby no se mostró preocupado de perder esa venta. No gritó ofertas, ni se pegó al teléfono intentando llenar el hueco. Marcos recordó todas las veces que había cedido, que por miedo a perder una venta, había regalado un extra, reducido un precio, o asumido el coste de un error propio. Abby no justificaba su precio con arrogancia. Lo sostenía con dignidad. Había algo liberador en ver a alguien que no traía su autoestima al mostrador para negociar su precio. Valor propio no significa cerrar la puerta a la empatía. Significa saber de cuánto tiempo y esfuerzo estamos hablando y pedir por ello lo justo. La quinta mirada, quizá la más prosaica, y a la vez, la que más estructuraba todo lo anterior, fue la claridad financiera en registro, cuentas visibles, números ordenados. Abby anotaba las ventas en un cuaderno pequeño que parecía viejo, con la tapa de cuero desgastado. No usaba aplicaciones sofisticadas, utilizaba un cuaderno y lápiz, y registraba entrada por entrada, gasto por gasto. Tenía sobres, para imprevistos, para ahorro, para inversión pequeña. No había misterio contable. Había transparencia consigo mismo. Marcos lo observó todo como Abby soplaba la punta del bolígrafo antes de escribir, como hacía una línea cuando cerraba el día con la cifra, cómo marcaba con una cruz las semanas que debía apartar dinero para la compra de mercancía. Era un orden
que traducía incertidumbre en control. No era un plan de alto vuelo, era simple registro. Y ese registro creaba una brújula. En algún momento, Abby dejó de ser una figura distante y lo invitó a pasar detrás del mostrador. El interior de la tienda tenía la calidez de las cosas bien cuidadas, estanches alineados, frascos con etiquetas manuscritas, una pequeña lámpara junto al cuaderno. No había ostentación. Había dedicación. Abby no ofreció una lección en tecnicismos, no habló de inversiones complejas ni de fórmulas mágicas. Le explicó a Marcos, en voz baja y con humor, que aquello se parecía a un recipiente. Usó una palabra que resonó, non-clay. La tradujo al instante, para que Marcos no se confundiera, anclay, el recipiente, y añadió otra ancefa, que tradució como flujo o abundancia. No estaba diciendo que la tradición tuviera una llave oculta para atraer dinero, sino que, según su experiencia, si no cuidas el recipiente, el líquido se derrama. Si no ordenas, no puedes ver lo que entra y sale. Puedes tener un grifo abierto, dijo Abby, con la mirada en el cuaderno, pero si el recipiente está roto, el agua jamás se acumula. No es misterio, es lógica. Había, en ese ejemplo, la mezcla justa entre una metáfora antigua y una aplicación práctica. Marcos se sintió cómodo con la explicación, porque no era dogmática. Gritaría. Era, en suma, algo que cualquiera podía probar. Y ahí, entre tazas de café y el olor de la madera barnizada, Abby enumeró las 5 prácticas con nombres sencillos: gratitud, respeto por el dinero, generosidad sistemática, valor propio, claridad y registro. No las presentó como exámenes religiosos, ni las adornó con glosas místicas. Las puso sobre la mesa como herramienta. No es que sean exclusivas, ni un secreto celestial, dijo. Son prácticas que mi gente aprendió con los años, porque sobrevivir en mercados viejos exige orden. Tú puedes hacerlo mañana. No te prometo que mañana serás rico. Te prometo que verás con más claridad lo que ya haces. Marcos escuchó con la cabeza llena de imágenes. El billete doblado con cuidado, la mano que da sin anunciarlo, el cuaderno con cifras ordenadas. Tenía una mezcla de expectativa y escepticismo. Se preguntó, ¿cuánta parte de su vida había sido improvisación? Improvisar precios, improvisar compras, improvisar contabilidad mental. La idea de aplicar 5 cambios le pareció razonable y a la vez desafiante. Esa tarde, antes de cerrar su puesto, Marcos recordó algo que su madre le decía cuando era niño. Cuenta lo que entra, hijo, como si cada moneda tuviera nombre. Sonó a consejo de abuela, pero esa noche, mientras barría las migas y contaba la caja, entendió que la frase no era solo nostalgia, era un principio práctico. Decidió probar. No iba a convertirse en una copia de Abby, ni adoptar una identidad ajena, pero podía experimentar con hábitos. Empezaría por el día siguiente. Se prometió tomar 5 acciones concretas, decir una frase de agradecimiento al abrir, ordenar los billetes y poner un sobre para ahorro, dar una porción pequeña a quien lo necesitara, cobrar lo justo, sin regatear, y anotar cada venta en un cuaderno. La primera noche, volvió a casa con la sensación de alguien que ha descubierto una puerta entreabierta. No había epifanías ruidosas, solo una mezcla de cansancio y ligera esperanza. Pensó en el coste emocional de cambiar. Tendría que soportar miradas curiosas. Quizás perder alguna venta al principio. Sentir la incomodidad de imponer un precio. Pero también sabía que si todo continuaba igual, seguiría exactamente donde estaba. A la mañana siguiente, Marcos se preparó como si fuera un examen que no se podía estudiar. Antes de encender la plancha, soltó una frase en voz baja: gracias por este día. Se sorprendió de lo que eso provocó. No un milagro, no un cambio fulminante en los clientes, pero sí un pequeño silencio interior que le permitió ordenar sus pensamientos. Colocar la gratitud antes que la prisa había cambiado su postura al trabajo. Al menos queja, más atención. Siguió ordenando el dinero. Al principio,
Fue torpe en billetes doblados, mal sobris, confusos. Se rió de sí mismo. Guardar un sobre no es heroico, es disciplinado. Puso una etiqueta, ahorro, otra, imprevisto. Esa acción le ahorró alguna decisión torpe a lo largo de la jornada. En el momento en que tuvo que devolver cambio, lo hizo con más cuidado. Notó que su gesto transmitía una seguridad que antes no tenía. Decidió dar, aunque no le sobrara. Alguien pidió un café sin dinero. Le costó el acto lo que daba hoy. Quizá faltaría en su caja. Y sin embargo lo hizo. No fue un intento de ganar más clientes con caridad. Fue un experimento llegado del cuaderno de Abby. Dar para afirmar la relación con la comunidad. Dar para no convertir el dinero en una prisión. El cliente que intentó regatear al día siguiente, encontró a Marcos diferente. No por dureza, sino por claridad. Marcos explicó sin vergüenza por qué cobraba ese precio en tiempo de preparación, calidad de ingredientes, tamaño no. Todos aceptaron. Un par se marcharon, pero al menos hubo una sensación nueva. No negociar siempre fue reducirse a sí mismo. Había algo liberador en sostener un precio sin sudor. Y llegó la noche, con un pequeño hecho, que puso una chispa en la cabeza de Marcos San. Al cerrar la caja y anotar todo en su cuaderno, el total era algo más alto que el promedio de semanas anteriores. No lo celebró como victoria, tampoco se dejó llevar por la euforia. Fue un dato que abrió una pregunta. ¿Había sido casualidad? ¿O el primer efecto de un cambio en su trato con el dinero? Antes, je podec decidir. Sonó su teléfono, era su madre. Habló con voz tranquila, pero directa. Le dijo lo que siempre le decía. Desde que era pequeño, que las pequeñas acciones hacen costumbre, y las costumbres moldean la vida. Marcos colgó, con una mezcla de calma y expectación. Algo había empezado a moverse, pero no sabía todavía si resistiría. Esa misma tarde, Abby volvió a aparecer por el puesto, con 2 paquetes de pan. Sin anunciarlo, dejó uno en la mano de Marcos y le dijo, como quien comparte una receta, no lo veas como que yo te doy la solución. Velo como un laboratorio. Prueba, mide, repite. Y cuando quieras, pasa y me enseñas tus cuentas. Hubo en la frase la invitación a la práctica y la ausencia de promesas milagrosas. Marcos salió del mostrador a la acera. Se apoyó en la barra y miró la ciudad. Los ruidos eran los mismos en coches, conversaciones, una bicicleta que pasaba demasiado cerca, pero algo, en su interior, había cambiado el punto de vista. Ya no era solo gestionar pedidos a ciegas, era experimentar con una intención distinta. No había que esperar que la ciudad le regalara prosperidad, había que aprender a recibirla, con orden. Esa noche, el cuaderno que compró para anotar ventas, parecía un mapa en blanco, con una promesa registrar. Era entender. Marcos dejó la pluma junto a la libreta, y se fue a la cama, con la cabeza llena de pequeñas imágenes. La mano de Abby, alineando billetes, la caja, con la ranura de donaciones, la línea que cerraría su primer día de práctica. No era la conclusión de una historia, era el inicio de una prueba, y sin embargo, en la penumbra de su cuarto, apareció la duda inevitable. ¿Y si esto no funcionaba? ¿Y si había perdido clientes por sostener el precio? ¿Había convertido un acto de dignidad en una experiencia que acabaría por escasear su caja? Las preguntas eran reales, pero también lo era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había un plan pequeño y posible. En la mañana siguiente, cuando volvió al puesto, vio que Abby estaba ya con su delantal. No le dijo nada sobre el primer cierre. Abby sonrió y le lanzó un comentario en voz baja. ¿Has abierto el recipiente? Marcos entendió la metáfora. Le sonó a desafío y a consuelo. Él tocó el sobre donde guardaba el ahorro del día antes y sintió el peso de la decisión. No había promesas, pero sí una vía que pocos estaban dispuestos a probar por la incomodidad inicial. A lo largo de esa jornada empezaron a surgir pequeñas resistencias. Algunos clientes pidieron descuentos que antes aceptaba sin pensar, y ahora le miraban con curiosidad. Un colega le hizo la broma de siempre en ¿te has vuelto espiritual, eh? Marcos sonrió, y no lo negó. Era una mezcla de disciplina y certeza nueva, de aprender a sostener lo propio,
sin sentir que traicionaba a nadie. El final del día trajo un episodio que dejó a Marcos sin palabras. Un hombre mayo que pasaba cada semana por el puesto. Entró sin prisa y le dijo: «He notado que cobras con más confianza. No sé explicarlo, pero me hace querer pagar sin pedir descuento». Era un gesto que no valía por sí mismo, pero que abrió una hipótesis en la cabeza de Marcos. Quizá la forma en que te tratas con tu trabajo transmite una señal a los demás. Quizá el valor propio es contagioso. La noche cerró con la sensación de que el experimento apenas empezaba. Había 5 prácticas claras en gratitud, respeto por el dinero, generosidad, sistemática, valor propio y claridad, y registro financiero. Marcos las había tocado, experimentado en pequeño y sentido sus efectos inmediatos: incomodidad, claridad, pequeñas recompensas de atención, pero aún quedaba lo más difícil: sostenerlas en el tiempo y enfrentar las consecuencias sociales y económicas de no ceder siempre. Cuando las luces de la calle comenzaron a apagarse, Marcos se acercó a la tienda de Abby. El comerciante cerraba con calma, doblando la factura de un pedido anterior. Hubo una conversación breve, honesta, sin solemnidades. «¿Y si la gente se acostumbra a que cobre más y se va?», preguntó Marcos. «Entonces irá», respondió Abby, sin dramatismo. «Pero los que vuelvan lo harán porque han recibido algo que justifica el precio. A veces pensamos que cuanto más rebajes, más clientes tendrás. No siempre funciona así. Y lo otro, lo de guardar y dar, tiene un efecto que no siempre es inmediato. Es acumulativo». Abby miró a Marcos con la mirada que tienen los que llevan años en un oficio. Paciencia sin indulgencia. No ofreció promesas. No ofreció recetas mágicas. Ofreció contexto, prueba y una invitación a la repetición. Marcos salió a la calle, con la bolsa del cierre y el cuaderno cerrado bajo el brazo. La ciudad seguía su ritmo, y sin embargo, algo se había detenido para Elan. Una pregunta latente que demandaba respuesta. ¿Cuánto tiempo hacía falta para que esos pequeños actos se convirtieran en una costumbre sólida? 3 meses. 6. 1 año. No había garantía, solo la posibilidad de transformar el recipiente para que el flujo encontrara un lugar donde asentarse. Esa noche, sentado en su cocina, Marcos abrió el cuaderno y comenzó a escribir, sin orden, en sensaciones, dudas, la lista de las 5 prácticas. Lo que había hecho mal, lo que había hecho bien. La escritura le dio forma a la incertidumbre. No había resultados concluyentes, solo datos, sensaciones y decisiones. Y en la última línea de esa página, dejó una nota para sí mismo: a repetir, a medir, a no rendirse por la primera incomodidad. Cuando cerró la libreta, una última imagen quedó en su cabeza: la de Javi, alineando billetes y cerrando la puerta de su tienda, con la calma de quien sabe que su oficio es una conversación larga con la vida. Marcos se durmió con la sensación de que había entrado en un experimento sin atajos. El secreto del título ya no sonaba como algo exótico. Empezaba a sonar como trabajo, decisión tras decisión, día tras día. Al día siguiente, la historia tomaría una curva que ni Marcos ni Abby podían predecir completamente. Habría reveses, sí, también sorpresas. Y esa incertidumbre era, en sí misma, parte del paso siguiente. Elegir aplicar 5 prácticas no garantiza riqueza inmediata, pero sí abre la puerta a ver lo que antes estaba borroso. Marcos había abierto esa puerta, ahora tocaba atravesarla. Al día siguiente, Marcos volvió a su puesto con la sensación de entrar en un laboratorio. Cada venta era ahora una observación, cada gesto una hipótesis. No dejó que la novedad lo cegara. Sabía que el cambio que quería no era humo, sino repetición. Así que hizo lo que había prometido. Repitió las 5 prácticas con una mezcla de disciplina y torpeza amable que, con el tiempo, se puliría. Las primeras semanas fueron un compendio de pequeñas victorias y de ajustes. Hubo mañanas en las que la gratitud le sonaba forzada.
Pero con el paso de los días, la frase breve antes de encender la plancha se fue haciendo más natural. Notó que no se levantaba ya con el ceño fruncido. La tensión matinal se dio espacio a una tensión más serena. El fuego, el pan, la salsa, el cliente. No era que las colas crecieran de pronto, era que él podía manejar la cola con menos prisa y más presencia. El respeto por el dinero lo puso en aprietos al principio. Guardar billetes en sobres le pareció a algunos colegas una excentricidad, a otros una responsabilidad. Hubo un día en que le faltó cambiar, porque había separado una parte para ahorro, y no tenía la flexibilidad a la que estaba acostumbrado. Aprendió con eso, a separar no es esconder, es planificar el futuro del puesto. Puso etiquetas claras y un sistema sencillo en caja de operaciones. Sobre de ahorro, sobre para imprevistos. Cuando llegaban facturas inesperadas, el sobre de imprevistos cubría sin drama. Eso le dio a Marcos algo que no había sentido en años en previsibilidad. Dar sistemáticamente también tuvo su curva de aprendizaje emocional. La primera vez que ofreció café a alguien que no tenía dinero, le costó. Sintió que regalaba parte de su propio margen. Y se lo contó a Abby una tarde. ¿Y qué sentiste al hacerlo?, preguntó Abby, quitando una miga de la mesa con el dedo. Que perdí dinero, respondió Marcos con franqueza. Y al mismo tiempo, que me sentí más tranquilo. Abby asintió. No lo veas como pérdida inmediata. Piensa en ello como mantenimiento de la red humana y confianza. A veces el retorno es directo, otras no, pero siempre cambia el tono del barrio. Un cliente al que le había ofrecido un bocadillo terminó recomendándole a la encargada de una pequeña oficina cercana. 2 semanas después, la oficina encargó sándwiches para una reunión y le dejó una reseña que atrajo a otros. No fue una ley universal de la generosidad, pero sí una evidencia de que dar sin ostentación puede transformar relaciones. Eso le enseñó a Marcos que la generosidad regular tiene efectos acumulativos, igual que ahorrar o anotar. La parte del valor propio fue, quizá la más costosa, en términos sociales. Cuando decidió no bajar un precio a un cliente insistente, vio cómo se marchaban algunos habituales. Él le dolió. Por primera vez en años, enfrentó la posibilidad real de perder ventas por su decisión, pero también notó que quienes volvían lo hacían con más respeto, dispuestos a aceptar un precio que transmitía cuidado por la materia prima y por el trabajo. Aprendió a presentar el precio como una propuesta, no como una defensa. Es así porque es así. Se transformó en te ofrezco esto por X. Es justo por los ingredientes y el tiempo. Con el tiempo, su discurso y su postura hicieron que algunos clientes nuevos valoraran su producto como algo por lo que merece pagar. Y la claridad financiera, el cuaderno, fue la herramienta más brutalmente honesta. Anotar al final del día sus gastos y ventas le mostró patrones que antes ignoraba, a martes flojos, jueves con picos, por la cercanía de una universidad, un gasto recurrente en un tipo específico de pan. Poder visualizar eso le permitió hacer 3 cosas prácticas: suprimir un ingrediente que apenas se vendía, negociar un pequeño descuento con su proveedor habitual, porque ahora tenía números que mostraban volume N, y decidir que dedicaría un día, cada mes, a revisar las cuentas junto a Bio, cuando no era posible, en soledad. A los 3 meses, hubo un número que cambió la percepción de Marcos sobre el experimento. Había logrado reservar $600 en el sobre de ahorro. Para alguien que vivía al día, esa cifra era un indicio real de que la disciplina funcionaba. No fue un salto meteórico, fue la suma de billetes que no se gastaron en compras impulsivas, de unas cuantas ventas extra, por mejor presentación, y, sí, de algunas pequeñas devoluciones por la generosidad que empezó a pagar interés social. Marcos lo celebró sin fanfarria. Lo anotó en el cuaderno, y escribió al lado una palabra que se repetiría como mantra en continuar. El horizonte de los 6 meses llegó con más decisiones. Un cliente habitual,
que tenía una tienda de productos gourmet. Le propuso algo inesperado: en envasar parte de su salsa para venderla en frascos pequeños. Había quienes le decían que eso era demasiado ambicioso, otros que era la oportunidad perfecta. Marcos recordó las anotaciones en el coste de la salsa, el tiempo de preparación, el potencial margen. Preparó una prueba de etiquetado casero. Habló con Abby sobre costos y precio, y lanzó 15 frascos en la tienda gourmet. ¿Se agotaron? En una semana. Ese pequeño experimento le enseñó otra lección. A las prácticas no solo cambian la manera de recibir, también cambian la forma de ofrecer. Al valorar su producto adecuadamente y presentarlo con claridad, un precio justo, un envase cuidado, una historia breve, consiguió colocar su trabajo en otro nivel. No se trataba de exclusividad, sino de mostrar que existe una forma de vender que comunica respeto por el oficio. En el camino hubo contratiempos. Una semana de lluvia intensa redujo las ventas drásticamente. Un proveedor subió el precio del pan. Una gripe lo dejó 3 días sin trabajar. En vez de desanimarse, Marcos recurrió al registro, a los números. Le dijeron cuánto necesitaba para mantener la operación esos días malos, y le permitieron usar parte del ahorro sin entrar en pánico. Aprendió a distinguir entre emergencias y altibajos previsibles. Esa capacidad de respuesta calmada fue, quizás, el cambio más profundo. Durante estos meses, Abby siguió siendo un compañero pragmático. No como un gurú que dicta recetas, sino como alguien que comparte su experiencia en el mercado. Lo que más valoró Marcos no fue una enseñanza mística, sino 2 cosas muy humanas: la confianza para sostener decisiones impopulares y la paciencia para medir resultados sin dramatizar. Abby le repetía a menudo una metáfora que Marcos empezó a usar en su negocio: arregla el recipiente y el líquido encontrará su sitio. Cuando alguien preguntaba por qué hacía las cosas así, Marcos ya tenía su propia explicación, sin citas ni autoridad religiosa, solo la narrativa de su propio experimento. A los 6 meses, las cifras eran más palpables. No solo había ahorrado, su margen por sándwich había subido ligeramente, porque dejó de regalar extras indiscriminadamente y comenzó a ofrecer opciones premium, con un precio claro. Un cliente que pagaba por un suplemento de queso dejó de pedir rebaja cuando descubrió que por ese extra el producto le ofrecía algo que valía la pena. Además, vender la salsa en frascos abrió una pequeña entrada extra. Unos $2,003,000 al mes, según la demanda, que no dependía únicamente de las horas de trabajo, porque parte del producto se vendía en otros puntos. Había sido una receta mágica. No había sido consistencia, claridad de costes y un pequeño empujón comercial. El año entero trajo cambios más integrales. La primera vez que Marcos pudo permitirse no abrir un domingo sin sentir pánico fue cuando su ahorro y el ingreso de la salsa le dieron espacio. No es que dejara de trabajar. Ann reorganizó turnos, pidió a su hermana que le ayudara en horas puntas y delegó tareas menores. Ganó algo que no tenía precio contable: en más tiempo. Ese tiempo le permitió pensar en su negocio con distancia, no solo con urgencia. Hubo también una transformación en su relación con la comunidad. Antes, su puesto existía para cubrir una necesidad. Ahora, su negocio era un nodo de relaciones. La clientela se nutría de lo local. La señora que volvía por su sándwich y dejaba propina. El repartidor que recomendaba a su jefe. La pareja que encontró su salsa y volvió a comprar para regalar. Marcos comprendió que la prosperidad no es una línea recta hacia arriba, sino un tejido de interacciones que se pueden fortalecer con disciplina y generosidad. Esa red trajo recompensas inesperadas. Un periodista local hizo un pequeño reportaje sobre tiendas con tradición en el barrio y mencionó a Marcos. Unos lectores lo buscaron durante una semana. No fue un boom que cambiara su vida, pero sí un recordatorio de que la visibilidad honesta funciona cuando hay algo real que mostrar. En producto. Cuidado
y coherencia en el trato. En lo personal, los cambios también se notaron. Marcos empezó a dormir mejor. Ya no repasaba mentalmente cada transacción hasta el amanecer. La claridad en las cuentas le permitió tomar decisiones más serenas en elegir un proveedor con mejor calidad, invertir en un pequeño horno que le facilitó la preparación de la salsa, pagar alguna factura pendiente sin que todo se volviera caos. La disciplina, que al principio se sintió rígida, se transformó en una palanca para la libertad. Aún así, no todo fue bonanza. Hubo rechazos, ventas perdidas, días de soledad, momentos de inseguridad. Marcos enfrentó tentaciones de abandonar el registro cuando los números bajaban o de volver a ceder en precios por miedo. Cada vez que eso ocurrió, volvió a la técnica que lo había sostenido al principio en revisar el cuaderno, recordar el ahorro, llamar a Abby. Esa continuidad fue el corazón del proceso en repetir, cuando es incómodo. Un punto de inflexión llegó cuando Marcos decidió formalizar un poco más la venta de la salsa. Mejoró las etiquetas, habló con un diseñador que le cobró poco a plazos y buscó un pequeño punto de venta adicional en una tienda de alimentación artesanal. Fue un paso cuidadoso, sin grandes riesgos, pero organizado. Al tercer mes de esa estrategia, su ingreso pasivo, el que no dependía directamente de su presencia, representó algo tangible, una pequeña renta que le permitió pensar con algo de margen. La historia de Marcos empezó también a circular entre otros puestos del mercado. Algunos vinieron a preguntarle cómo lo hacía. Otros lo miraron con escepticismo. Él no ofrecía fórmulas universales. Les contaba su rutina en gratitud al abrir, orden en el dinero, dar sin ruido, no rebajar el precio por inseguridad y llevar cuentas. A algunos les ayudó, a otros no les interesó. Aprendió a no salvar a nadie con su método. Solo compartía lo que había probado. Además de todo lo anterior, algo íntimo ocurrió en su autoestima empresarial. Cambió. Antes temía mostrar precios altos por pensar que eso alejaría a la gente. Ahora entendía que pedir lo justo era también una forma de respeto por los clientes. A partir de ese cambio, su comunicación con el público se volvió más directa, en carteles claros, menú con opciones, una pequeña nota que hablaba de ingredientes y tiempo de preparación. Esa transparencia atraía a clientes que buscaban calidad. No fue una moda, fue coherencia. Abby, por su parte, le dijo una vez algo que Marcos guardó como un tesoro práctico: no conviertas las prácticas en rituales sin sentido. Son herramientas, no fetiches. Era un recordatorio de no repetir acciones por costumbre, sino por propósito. Marcos ajustó entonces su práctica. Cada mes releía el cuaderno y se preguntaba qué funcionaba, qué era automático y qué podía mejorarse. Eso convirtió su experiencia en un ciclo de mejora continua, no en una repetición mecánica. Cuando cumplió un año desde aquella mañana en que decidió observar, la historia tenía cifras, rostros y notas que comprobaban más que la intuición. Había ahorrado, había creado una pequeña línea de producto adicional y, lo más importante para él, había cambiado su relación con el trabajo. Aquello que antes le generaba fatiga, ahora le hablaba con una voz que decía: organiza, ofrece, repite. Había ganado margen para pensar proyectos futuros, sin la urgencia que antes lo devoraba. En el barrio, su reputación cambió de él del sándwich barato a él que cuida lo que vende. Eso no significa que se convirtiera en un negocio exclusivo. Siguió siendo accesible, pero su oferta llegó a otro público también. Hubo quienes cuestionaron el cambio. Antes era más barato. A ellos les contestó con calma y claridad: sigo siendo el mismo negocio, solo que hoy sé mejor qué cuesta producirlo. Con el tiempo, Marcos empezó a enseñar, no porque quisiera transformar a todos, sino porque notaba que compartir su método ayudaba a ordenar la vida de otros pequeños comerciantes. Organizó una merienda informal en la que contó su experiencia en qué funcionó, qué quebró, cómo medir y cómo persistir. Algunos asistentes se mostraron escépticos, otros empezaron a anotar. No ofreció promesas ni fórmulas mágicas. Les dejó su cuaderno como ejemplo y les animó:
aprobar, medir y adaptar. Una mañana, un antiguo huésped, del puesto que había recibido comida gratis meses atrás, entró con una propuesta inesperada. Ahora trabajaba en logística y le ofrecía ayudarle a colocar su salsa en varios comercios pequeños de barrio, a comisión. Marcos recordó la primera vez que había dado sin esperar nada y sonrió. La relación humana, pensó, se había convertido en una cadena de favores mutuos que ahora rendía frutos prácticos. No era magia, era invertir en una comunidad. A lo largo de todo este proceso, Marcos fue consciente de algo crucial. Estas prácticas no son patrimonio de ningún pueblo. Abby, con inteligencia, lo había recordado muchas veces. Eran técnicas culturales que se habían desarrollado en contextos específicos, útiles por su eficacia, pero no exclusivas de nadie. Marcos aplicó lo que aprendió, sin apropiarse de ninguna tradición, en sentido total. Simplemente tomó hábitos, gratitud, orden, generosidad, dignidad en el precio, registro, y los adaptó a su vida. Esa distinción le ayudó a mantener respeto por el origen de las prácticas y a evitar el error de convertirlas en un fetiche. En el recorrido, también surgieron preguntas éticas que tuvo que afrontar. ¿Dar a cualquiera sin filtro fomentaba dependencia? ¿Subir precios dañaba a clientes con menos recursos? Marcos respondió con matices. Instauró una política interior que le servía de brújula. Daría siempre, pero de forma que fomentara dignidad. Subiría precios cuando el valor del producto lo justificase, pero ofrecería una opción más económica sin sacrificar calidad. No había recetas universales. Había elecciones conscientes. En ocasiones, cierta voz antigua le decía que tal vez todo aquel esfuerzo era un capricho moderno, pero cuando cerraba la libreta y veía cómo su caja había dejado de ser una caja que recibe a ciegas para convertirse en un mapa, entendía que lo que había cambiado no era solo su cuenta bancaria, era su postura ante la vida laboral. Había adquirido la posibilidad de elegir. El año trajo también estabilidad emocional. Marcos dejó de temer la siguiente factura, como un monstruo que aparecería por sorpresa. Tenía reservas, previsiones y un plan para los imprevistos. Eso no lo volvió indiferente ni rico de golpe, lo volvió prudente, lo que a la larga mejora el negocio. En algún momento, frente a una clienta que preguntó si aquello que hacía Abby era un secreto judío, Marcos eligió sus palabras con cuidado. Explicó que venían de una tradición, sí, pero que no eran encantamientos, eran hábitos prácticos, nacidos de la experiencia. Recordó las palabras de Abby. Arregla el recipiente y el líquido. Encontrará su sitio. Esa frase, hoy, resonaba en su propio lenguaje de vendedor. Arregla tu sistema, y la vida diaria tendrá menos fugas. Al final, lo que empezó como curiosidad, se terminó convirtiendo en una manera de estar en el mundo. Marcos no ganó la lotería, ni cambió su barrio de la noche a la mañana. Ganó otra cosa, a la capacidad de entender lo que entraba y salía, y de tomar decisiones, con menos letra pequeña emocional. La coherencia entre lo que cobraba y lo que ofrecía, reforzó su autoestima y su negocio. Hoy, si alguien pasa por su puesto y le pregunta cómo empezó todo, Marcos sonríe y cuenta la historia sin adornos. A la mañana en que observó a Abby, las 5 prácticas, las semanas complicadas, el cuaderno, el ahorro de $600, la salsa en frascos, los días de lluvia y la decisión de no ceder por miedo. Cuenta también lo que no se suele contar, a las pérdidas, la soledad, las noticias malas. No lo presenta como un secreto mágico, lo presenta como algo que cualquiera puede empezar a probar mañana mismo. Si tú ahora estás escuchando esto desde una cocina, una oficina o un puesto de venta, puedes aplicar lo mismo, sin convertirlo en dogma. Empieza por una acción simple, que lleve las 5 prácticas antes de abrir. Di una frase de gratitud. Ordena tus billetes. Ofrece algo sin ruido. Mantén tu precio con dignidad. Y anota lo que entra y lo que sale. No te prometo resultados
milagrosos. Te propongo una vía práctica que, en muchos casos, cambia la relación con el dinero y con el trabajo. Haz las 5 hoy. Luego escribe en los comentarios cuál de las 5 te resulta más difícil y comparte esta historia con alguien que necesite replantear su trato con el dinero. Si te animas a probar, cuéntanos los primeros números, por pequeños que sean. La clave no está en un secreto místico, está en la repetición y la honestidad con tus propios registros.